Recuerdo que cuando yo era adolescente y aún no sabía conducir automóvil, hubo un tiempo en el que yo tenía todo el conocimiento. Sabía para qué era cada pedal. Como eran mecánicos, entonces sabía cómo iba cada cambio, cómo funcionaban las cajas, cómo se frenaba, cómo se aceleraba, cómo había que manejar el volante. Tenía toda la teoría, pero hasta ese momento no podía decir que sabía conducir automóvil. Hasta ese momento no sabía cómo era la experiencia de conducir automóvil. Sin embargo, todo cambió cuando tomé un automóvil por primera vez y pude poner en práctica toda la teoría. Después de que comencé y practiqué y tuve cierta destreza, pude decir, ahora sí sé conducir automóvil. Hay mucha diferencia entre tener el conocimiento de algo y poder hacer algo. Hay mucha diferencia entre tener el conocimiento de un asunto y estar viviendo ese asunto. Es muy diferente tener el conocimiento de un momento y estar viviendo ese momento. ¿Y por qué inicié con esto? La lección que vamos a ver en esta noche es la presencia manifiesta de Cristo. Le pregunto yo, ¿ha experimentado usted en su vida la manifestación de la presencia de nuestro Señor? ¿Ha experimentado usted la presencia manifiesta de nuestro Dios a través de su glorioso Espíritu Santo que nos revela a Cristo? ¿O solo tiene el conocimiento? Es muy diferente tener el conocimiento que haber vivido lo que la palabra nos dice que debemos vivir. Y esto sucede algo aquí, mis hermanos. Si nosotros no vivimos lo que dice la palabra, sencillamente queda esto en el olvido. Y recuerdo una vez que tuve una conversación con una persona que practicaba la brujería y ciertos tipos de ritos. Y recuerdo que él decía que en su consultorio, como ellos le llaman, él tenía una Biblia abierta. Pero ¿le servía para algo esta Biblia abierta allí, sin leerla y sin ponerla en práctica? De ninguna manera. Porque al fin de cuentas, estas hojas y este papel es un material orgánico que hoy está y mañana no está. Por eso la palabra de Dios no se ha destruido. Aunque muchas veces han intentado acabar con ella, la palabra de Dios es más que un papel. La palabra de Dios es más que una tinta sobre un papel. La palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas. Y aunque en la historia han quemado miles de Biblias, han intentado acabar casi con todas las Biblias escritas, nunca han podido detener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es mucho más que un material, que unas hojas o que una tinta escrita sobre unas hojas. La palabra de Dios, cuando se vuelve viva y cuando hace el efecto en nosotros, es la palabra que transforma. Y hoy vamos a hablar sobre la presencia manifiesta. Y dice Apocalipsis capítulo 1. Versículo 12, voy a leer 2 versículos de Apocalipsis. Dice la visión de la que habla el escritor Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y miren lo que eran estos 7 candeleros de oro, versículo 20 del mismo capítulo 1. Y vi los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro que has visto, le dice, son las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1,
voy a hacer un paréntesis, mis hermanos. Estoy en el manual de la escuela de oración. Estoy en la página 20, para aquellos que lo tienen físico o aquellos que lo tienen digital. Continúo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, podemos ver y percibir la imagen de un Cristo victorioso, como lo describe quien estaba viendo las visiones. Pero también podemos ver la imagen de una iglesia victoriosa. La imagen de una iglesia victoriosa. Y el Cristo ascendido, el Cristo que está allí, como lo escribe en Apocalipsis, es un Cristo flameante, que brilla por luz propia. Un Cristo que destella. Pero también narra o habla más bien de la iglesia triunfante, que habla como de una iglesia que está envuelta en fuego. Luce como un candelero, dice, y esas 7 iglesias son ese candelero. A la iglesia allí, en las revelaciones de Apocalipsis, se compara con un candelero, pero no un candelero apagado, sino un candelero encendido, flameante, que destella luz, fuego, y se dice de una iglesia que se compara con el fuego. ¿Y qué representa el fuego en la Biblia? Pues bueno, hay muchos textos de la Biblia donde se habla del fuego. Por lo menos en Génesis 15, Abraham tuvo un encuentro con Dios en el fuego. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 3, nos damos cuenta que Moisés tuvo un encuentro en una zarza, en un lugar, y la zarza también ardía en fuego. El pueblo de Israel, allí en el libro del Éxodo, tuvo una columna de fuego de noche. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice que David tuvo un encuentro con Dios en el fuego. También en Isaías capítulo 6, dice que Isaías tuvo un encuentro con Dios en el fuego. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, Elías también tuvo un encuentro con Dios en el fuego. Y en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 5, habla sobre la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, de cómo llegó como en lenguas como de fuego, dice, y tuvo también una experiencia allí con el fuego. Cada una de estas imágenes, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, revelan una cosa: la presencia manifiesta de Dios. Y las Escrituras dan una y otra vez evidencia de cómo Dios manifestaba su presencia en diferentes ocasiones, bajo distintas circunstancias. Pero algo claro es que cuando Dios manifestaba su presencia, algo especial ocurría en las vidas que lo experimentaban, o en los pueblos que experimentaban la presencia manifiesta de nuestro Dios. Y vamos a ver que hay que hacer una diferencia. Hay una diferencia notoria entre uno de los atributos de Dios, que es la omnipresencia. Dentro de los atributos de Dios, uno es la omnipresencia, y omnipresencia quiere decir que su presencia está en todo lado. En todo lado está la presencia de Dios. Pero si bien es cierto que la Biblia habla de que la presencia de Dios está en todo lugar, también hace una marcada diferencia entre la omnipresencia de Dios, la omnipresencia, y la presencia manifiesta de Dios. Y vamos a ver un cuadro donde nos permite ver unas diferencias bien notorias entre la una y la otra. Primero podemos decir que la omnipresencia es real y que la presencia manifiesta de Dios también es real. La omnipresencia es fiel a la naturaleza de Dios, habla de la naturaleza de Dios. Y la presencia manifiesta también habla y refleja la naturaleza de Dios, la presencia manifiesta. La omnipresencia de Dios está en todas partes. Pero aquí ya empiezan a marcarse unas diferencias con la presencia manifiesta. Cuando hay presencia manifiesta de Dios, Dios es percibido tangiblemente.
La omnipresencia es normalmente desconocida y es ignorada. Muchos saben que Dios está en todo lado, pero muchas veces no somos conscientes de que Dios está en todo lado. Es desconocida y en muchas ocasiones ignorada. Pero la presencia manifiesta de Dios siempre es conocida y no es ignorada cuando el Señor manifiesta su presencia en momentos especiales. La omnipresencia es teórica para muchas personas. Saben que Dios está en todo lado, pero no pasa de ser una teoría. Pero la presencia manifiesta de Dios es transformadora. La omnipresencia de Dios es impersonal. La presencia manifiesta de Dios es personal. La omnipresencia no requiere de obediencia porque Dios está en todo lado, donde se hace el bien y donde se hace el mal. Pero la presencia manifiesta de Dios requiere de obediencia. La obediencia es requerida en la presencia manifiesta de Dios. La omnipresencia, para que Dios esté en todo lado, no requiere de ninguna oración, porque Él está, vuelvo y digo, en todo lado. Pero la presencia manifiesta de oración, normalmente, casi en todos los eventos, se requiere de oración. Se requiere de oración. Y vamos a leer lo que dice el gran pastor y teólogo A.W. Tozer. Él dice: la presencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios no es lo mismo. La una puede ocurrir sin la otra. Dios está presente, aunque estemos completamente inconscientes de ello. Dios se manifiesta únicamente cuando estamos conscientes de su presencia. Eso está en el libro, un libro muy reconocido de ese autor, que es La búsqueda de Dios. Y si usted no ha tenido la oportunidad de leer este libro, le invito a que lo lea. Es un libro bien interesante y muy edificante. Vamos a ver algunos puntos rápidamente para continuar en oración. Sobre la presencia manifiesta de Dios. Mire, si usted ha escuchado de la presencia de Dios, pero no ha experimentado esa presencia transformadora de Cristo en su vida, y esa presencia de Cristo revelada a través del Espíritu Santo para honrar al Padre, usted le está faltando algo importante. Y si en esta noche me escuchan personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que no han experimentado la presencia transformadora, la presencia manifiesta de Cristo transformadora en sus vidas, déjeme decirle que se está perdiendo de algo muy importante en su vida y está perdiendo momentos especiales de su vida. Durante esta semana aprendíamos con mi esposa que antes que querer Dios estar desde el último de nuestros días, Él quiere estar con nosotros durante el camino de nuestra vida. Él quiere estar con nosotros en el camino de nuestra vida. Y muchas personas lo esperan y dicen: no, después. Y se pierden una vida de la mano con el Señor. El Señor quiere caminar con nosotros. Y qué bueno esos momentos, qué edificantes, cuando la presencia manifiesta de Dios es revelada a nuestra vida. Como primer punto, vamos a ver que consistentemente más bien, debemos invitar la presencia manifiesta de Dios. Debemos pedirle al Señor consistentemente que su presencia sea manifestada en nuestra vida. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. No procuremos experiencias con Dios, no. Procuremos tener un encuentro
con Dios. Un encuentro un encuentro transformador, no experiencias. Las experiencias pasan y así como suben el ánimo, la bajan, pero el encuentro, ese encuentro que es permanente y constante, ese encuentro con Dios, cada día de nuestras vidas va a permitir que vayamos, como dijo el apóstol Pablo, sin pretender haberlo alcanzado todo, vamos prosiguiendo hacia la meta. No busquemos las manifestaciones de Dios. Más allá de eso, busquemos su presencia. Y en esa presencia manifiesta Dios. Allí es donde podemos tener esos encuentros transformadores. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, solo por gracia, porque usted y yo no merecemos tener todo esto, pero el Señor nos puede dar, por su gracia y por su misericordia, la oportunidad de tener esos encuentros transformadores, encuentros que a diario los podemos tener y encuentros que edifican nuestra vida. Pero también, como segundo punto, podemos ver otro consejo que nos dan aquí en este manual de oración, y es, escuche bien esto: busque la presencia manifiesta de Dios diariamente, a diario. Vuelvo y digo, no busque la experiencia, porque las experiencias son pasajeras. Busque tener un encuentro y que ese encuentro sea a diario. El Espíritu Santo, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida diaria y constantemente está dando a conocer a Cristo y cada día más aspectos de Cristo. Pero también es importante que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida nos permita no solo conocer de Cristo y conocerle cada día más y a más profundidad, sino también que nos permita dar a conocer a Cristo. Dar a conocer, que la experiencia de recibir esas revelaciones maravillosas, que la experiencia de vivir a Cristo sea una experiencia que la podamos vivir cuando también lo damos a conocer. Allí se completa la ecuación. No es solo recibir a través del Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu Santo nos permite en esa misma medida dar a conocer y reflejar su amor y su misericordia a muchas otras personas. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26, respecto a esto dice, está hablando Jesús, dice: pero cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice Jesús, Él dará testimonio acerca de mí. Pero también en el capítulo 16 de San Juan, el versículo 14, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto, que el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo nos revela a Cristo, pero también en esa misma medida glorifica a Cristo. Y cuando usted y yo glorificamos a Cristo y le podemos exaltar, es porque la presencia de su Espíritu Santo nos lo ha revelado y nos permite hacerlo. Pero qué importante es tener esas experiencias vivas que cada día nos permiten ir a vivir más que una experiencia, un encuentro constante con nuestro Señor. Y un tercer punto que podemos ver allí es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Hechos que y recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos en todo lugar. Pero también Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice, Él, allí refiriéndose a Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. El Espíritu Santo y fuego. Si la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo no está obrando constantemente en nuestra vida, es porque algo anda mal dentro de nosotros. Debemos rogarle a Dios que su presencia sea manifiesta en nuestra vida, buscarle a diario con ahínco, así como dice el salmista, refiriéndose al deseo de estar en el templo y de estar cerca de la presencia de Dios. Él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esa misma sed de estar a los pies del Señor, no buscando una experiencia, no buscando los favores de Dios, sino buscando estar en su presencia solamente allí. Esa misma sed que tenía el salmista debemos tener a nosotros, y debemos procurar siempre vivir la llenura del Espíritu Santo, que nos permite vivir la vida aunque vivimos las mismas condiciones de todas las personas, pero nuestra reacción es diferente, porque la experiencia frente a las mismas condiciones va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en usted habita la presencia gloriosa de Dios. En aquellos que no habita la presencia de Dios, rápidamente los abarca el desespero, rápidamente los abarca el sosiego, rápidamente, o el desasosiego mejor. Aquellos que no están con el Señor, rápidamente los abarca la angustia, el dolor, la tristeza, y se apodera de ellos. Pero en nosotros, aunque tenemos momentos difíciles, claro que sí, aunque tenemos momentos de tristeza, claro que sí, pero hay una diferencia. Por la llenura de la presencia de Dios en nuestra vida, esos momentos, esos sentimientos y todo aquello que puede llegar a nuestra vida no va a anidar y no va a controlar nuestra vida, porque nuestra vida y nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo, están sujetos a el Señor, a los pies de Cristo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos la llenura de Dios en nuestra vida. Eso va a transformar nuestra manera de vivir la vida cristiana. Vuelvo y le digo, le hablo del ejemplo que puse al comienzo. Yo sabía sobre todo el tema de cómo conducir un automóvil, pero nunca lo había hecho, no había tenido la experiencia de manejarlo. Cuando lo pude conducir e hice todo este proceso, me di cuenta que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia. El matrimonio es bueno cuando usted le hablan del matrimonio, o puede ser muy malo cuando le hablan del matrimonio según la experiencia de quien la reciba. Pero una cosa es escuchar a usted del matrimonio y otra cosa es vivir ya dentro del matrimonio. Una cosa es estar fuera del ring y otra cosa es estar dentro del ring. Una cosa es conocer acerca de la presencia manifiesta de Dios y otra cosa es vivir la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Pidámosle al Señor que en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia constantemente vivamos en búsqueda de Él, constantemente vivamos en búsqueda de su presencia, y eso nos llevará a constantemente vivir en una presencia no teórica, sino manifiesta de nuestro Dios. Y vamos a concluir con esto. Dice aquí el manual: siempre dé la preferencia a la presencia manifiesta de Dios y aprenda a escuchar su voz. Siempre dé la preferencia a la presencia manifiesta de Dios y aprenda a escuchar su voz. Dice Gálatas capítulo 5, allí el apóstol Pablo en el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué maravilloso esto. Y andar por el Espíritu es andar guiados por Él, guiados por su presencia. Cuando somos guiados por la presencia de nuestro Dios, vamos por caminos seguros y vamos a destinos fijos. No andamos a la deriva, sino que Él es nuestro guía. Él es quien nos dirige por dónde ir. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso la palabra de Dios nos lleva a buscar cada día la presencia manifiesta de Dios y nos indica que debemos orar sin cesar, que debemos buscar su presencia, y nos da una cantidad de ejemplos desde el Antiguo al Nuevo Testamento de personas que vivían en busca de la presencia de Dios. Y mire Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, ¿por quién? ¿Por nuestras emociones? ¿Por nuestras angustias? ¿Guiados por nuestros sentimientos será? ¿Guiados por nuestro entorno social? ¿Guiados por las situaciones que nos ven? ¿Que se presentan? No, dice Romanos, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Si usted no está viviendo la guía del Espíritu Santo en su vida, preocúpese. Si usted no está viviendo la guía del Espíritu Santo y esa constante relación con la presencia manifiesta de Dios, preocúpese. Y en esta noche el llamado es a que vivamos la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo revela a Cristo y a través de Cristo se exalta el Padre. El Espíritu Santo manifiesta a Cristo en nuestra vida, pero también nos ayuda a ser esas personas que hablamos y anunciamos a Cristo Salvador, y de esa manera se glorifica al Padre. ¡Qué hermoso vivir! ¡Qué hermoso vivir guiados por el Espíritu Santo! ¡Qué hermoso es vivir bajo la presencia manifiesta y poderosa del Señor! Mientras que otros lo ignoran, usted y yo vivimos una vida diferente. Por lo que suceda afuera, no, por lo que pasa desde adentro. La presencia transformadora de Dios en nuestra vida hace que desde adentro podamos ver con perspectivas diferentes el mismo entorno que ven los otros. ¿Por qué? Porque en nosotros habita y somos guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14.